Voy a ser brutalmente honesto contigo. Brian Acton tenía 37 años cuando aplicó a Facebook. Lo rechazaron. Tenía 38 cuando aplicó a Twitter. También lo rechazaron. A los 40, en lugar de seguir buscando la seguridad de un trabajo corporativo, él y un amigo decidieron arriesgarse y crear una app de mensajería. 5 años después, vendieron WhatsApp a Facebook por $19 mil millones. Sí, con B de billones. Pero aquí está lo loco. Brian no es la excepción por tomar el riesgo. Es la excepción porque lo tomó tan tarde y aún así funcionó. Y al final de este video te voy a mostrar por qué si tienes menos de 30 años y no estás tomando riesgos ahora mismo, estás básicamente tirando a la basura tu mejor activo. Y no estoy hablando solo de dinero. Mira, este video no es para decirte que renuncies mañana y te pongas a vender cursos en Instagram. No soy ese tipo de gurú. Pero sí vamos a hablar de algo que nadie quiere admitir. Jugar a lo seguro cuando eres joven es probablemente la decisión más cara que vas a tomar en tu vida. Vamos a ver 3 costos específicos que pagas cuando te quedas en tu zona de confort. El primero es obvio, plata. Pero los otros 2, esos son los que realmente duelen cuando tienes 50 y te das cuenta de lo que dejaste pasar. También te voy a mostrar data real de estudios sobre arrepentimiento, casos de personas que tomaron riesgos versus las que no, y por qué matemáticamente eres un tonto si no aprovechas tu juventud para experimentar. Y tranquilo, no voy a romantizar el fracaso ni decirte que solo sigues tus sueños. Vamos a hablar con números y casos reales. Empecemos. Ok, este es el más obvio, pero déjame volarte la mente con algunos números. Hay un estudio de la Universidad de Chicago que siguió a 2 grupos de graduados durante 25 años. Un grupo tomó trabajos seguros y estables. El otro grupo tomó riesgos, startups, negocios propios, cambios de carrera agresivos. ¿Adivina qué pasó? Los que tomaron riesgos ganaron, en promedio, 2.7 veces más dinero durante esas 2 décadas y media. No es 20% más, no es el doble, es casi 3 veces más. Pero espera, porque se pone mejor. O peor, dependiendo de qué lado estés. Hablemos de casos reales que todos conocemos. Sarah Blakely, la fundadora de Spanx, a los 27 años era vendedora de fax ganando como $30,000 al año. Decidió arriesgarse con $5,000 de sus ahorros para crear su producto. A los 41 años era billonaria, literalmente billonaria. Si hubiera seguido vendiendo fax porque era seguro, en esos 14 años habría ganado, ¿qué? ¿$500,000 acumulados? Optimista. En cambio, construyó una fortuna de más de $1,000 millones. Brian Chesky, Airbnb. El tipo tenía 27 años, no podía pagar su renta en San Francisco y decidió rentar colchones inflables en su departamento. Sus amigos pensaron que estaba loco, su familia estaba preocupada. Hoy Airbnb vale más de $75,000 millones y Brian es multibillonario. ¿Podría haber conseguido un trabajo normal de diseñador? Claro, probablemente ganando 60, 70K al año, hubiera sido sensato. También hubiera dejado literalmente miles de millones de dólares sobre la mesa. Y mira, yo sé lo que estás pensando, pero esos son casos extremos. Yo no voy a crear el próximo Airbnb. Ok, hablemos de casos menos extremos entonces. Un estudio de 2019 de la Universidad de Stanford siguió a personas que dejaron trabajos corporativos para unirse a startups en etapas tempranas, no como fundadores, solo como empleados. Después de 10 años, el 23% ganaba más del doble que si se hubiera quedado en el camino corporativo. El 47% ganaba aproximadamente lo mismo o un poco más. Y solo el 30% ganaba menos. O sea que el 70% de las personas que tomaron el riesgo de unirse a una startup terminaron igual o mejor financieramente. Y estamos hablando solo de dinero, ni siquiera de las habilidades que desarrollaron. Ya llegaremos a eso. Pero aquí está la verdadera bomba. Todo esto funciona gracias a algo que los economistas llaman efecto compuesto del riesgo temprano. Es simple. Si tomas un riesgo a los 25 y funciona, aunque sea moderadamente, los resultados se multiplican durante las siguientes décadas. Si lo tomas a los 40, no tienes suficiente tiempo para que ese efecto compuesto haga su magia. Es literalmente matemática, no opinión, matemática pura. Y aún así, el costo financiero ni siquiera es el peor. Espera a que hablemos del segundo. Ok, esta parte me emociona porque es donde la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de lo que está perdiendo. Hay un concepto en psicología llamado aprendizaje por inmersión forzada. Básicamente, es la idea de que aprendes más y más rápido cuando no tienes otra opción. Y hay data sólida sobre esto. Un estudio de Harvard Business Review analizó a 2.500 ejecutivos y encontró algo loco.
Las personas que habían trabajado en ambientes de alta presión y recursos limitados en sus 20s desarrollaban habilidades de liderazgo y resolución de problemas significativamente más rápidas que aquellos que empezaron en corporaciones grandes con procesos establecidos. Estamos hablando de una diferencia de 5 a 7 años en tiempo de desarrollo. O sea, alguien con 3 años de experiencia en una startup puede tener habilidades equivalentes a alguien con 8, 10 años en una corporación. Déjame darte un ejemplo real que me encanta. Jack Dorsey, sí, el tipo de Twitter y Square. Con 29 años lanzó Twitter. La empresa casi muere como 5 veces en los primeros años. Tuvieron que pivotar constantemente. No tenían dinero, no tenían recursos. En una entrevista, Jack dijo que aprendió más sobre negocios, gestión, finanzas, tecnología y liderazgo en esos primeros 3 años caóticos que en toda su educación formal combinada. ¿Por qué? Porque cuando estás en modo supervivencia, tienes que aprender. No es opcional. Si el marketing no funciona y no hay nadie más, tú tienes que aprender marketing. Si necesitas levantar dinero y no hay CFO, tú aprendes finanzas. Si el producto tiene bugs y los desarrolladores están ocupados, tú te metes al código. Compara eso con trabajar en Google o Microsoft. Claro, son empresas increíbles, pero tu rol está súper definido. Haces tu cosa. Hay departamentos enteros para todo lo demás. Es eficiente, pero no te desarrolla como un multiamenaza. Y el mercado laboral actual premia como loco a las personas que son multiamenaza. Hay un estudio de LinkedIn de 2021 que analizó millones de perfiles y encontró que las personas con habilidades diversas, lo que ellos llaman T-shaped skills, profundidad en una cosa, amplitud en muchas, ganan en promedio 35% más que especialistas puros. 35%, solo por tener un set de habilidades más amplio. ¿Y sabes cuándo es más fácil desarrollar esas habilidades? Cuando eres joven y puedes tomar riesgos que te fuercen a aprenderlas. Pero ojo, no estoy diciendo que trabajar en una empresa grande sea malo. Estoy diciendo que si pasas toda tu juventud ahí, pierdes la ventana de aprendizaje acelerado. Elon Musk trabajó 2 días en Netscape antes de renunciar para hacer Zip2. Steve Jobs trabajó en Atari brevemente antes de Apple. Muchos de los emprendedores más exitosos tuvieron experiencias corporativas, pero breves, lo suficiente para aprender algunas cosas, pero no tanto como para acomodarse. Y hay algo más siniestro que pasa cuando juegas a lo seguro demasiado tiempo. Los psicólogos lo llaman learned helplessness, incompetencia aprendida. Es cuando básicamente te acostumbras tanto a que otros tomen decisiones por ti que pierdes la capacidad de tomarlas tú mismo. Un estudio de la Universidad de Pensilvania encontró que personas que pasaron más de 10 años en roles altamente estructurados mostraban significativamente más dificultad para adaptarse a ambientes ambiguos o iniciar proyectos independientes. Se habían vuelto dependientes del sistema y ni siquiera se daban cuenta. ¿Y sabes qué es lo peor? Que esto no es reversible fácilmente. Las habilidades que no desarrollaste entre los 22 y los 32 años, tu ventana de máxima plasticidad cognitiva y energía, son mucho más difíciles de desarrollar después de los 35. No imposible, pero significativamente más difícil. Entonces, el costo real aquí no es solo no aprendí marketing, es pasé mi ventana óptima de aprendizaje haciendo PowerPoints para mi jefe y ahora tengo 40 años y no sé cómo crear algo desde cero. Pero aún hay un costo peor. Y este es el que más me pesa personalmente. Ok, prepárate porque esta parte es heavy, pero es la más importante. Existe un estudio legendario en psicología hecho por la Universidad de Cornell. Se llama The Gilewich Study. Y básicamente preguntaron a personas mayores de 60 años, ¿de qué te arrepientes más en tu vida? ¿Sabes cuál fue el resultado? El 76% dijo que su mayor arrepentimiento era de cosas que no hicieron. No de cosas que hicieron y salieron mal, de cosas que no hicieron. Negocios que no iniciaron, riesgos que no tomaron, viajes que no hicieron, relaciones que no persiguieron, carreras que no exploraron. Solo el 24% se arrepentía de acciones que tomaron, y aún dentro de ese 24%, la mayoría eran arrepentimientos menores comparados con el grupo del 76%. Déjame repetir eso. Tienes 3 veces más probabilidad de arrepentirte de lo que no hiciste que de lo que sí hiciste. Y hay más data sobre esto que es brutal. Un estudio de Bronnie Ware, una enfermera australiana que trabajó en cuidados paliativos durante años, documentó los arrepentimientos más comunes de personas en su lecho de muerte. Número 1 en la lista,
Desearía haber tenido el coraje de vivir una vida fiel a mí mismo, no la vida que otros esperaban de mí. Número 2. Desearía no haber trabajado tan duro, en trabajos que no les importaban. Número 5. Desearía haberme permitido ser más feliz, haber tomado más riesgos, experimentado más. ¿Notas un patrón? No dicen desearía no haber iniciado ese negocio que fracasó. No dicen desearía no haberme arriesgado tanto. Dicen exactamente lo opuesto. Desearían haber arriesgado más. Y mira, esto no es solo data abstracta. Hay un caso que me persigue. Colonel Sanders, sí, el tipo de KFC. La mayoría de la gente no sabe su historia real. El tipo tuvo una vida muy segura. Trabajó décadas en empleos normales. Abrió una gasolinera, vivió una vida completamente ordinaria y sensata. Hasta que a los 65 años, estaba quebrado. La autopista nueva había desviado el tráfico de su negocio. Estaba viviendo de su primer cheque de seguridad social de $105. Fue ahí cuando finalmente dijo, ¿qué más puedo perder? Y empezó a manejar por todo Estados Unidos tratando de vender su receta de pollo. Lo rechazaron más de 1000 veces, pero finalmente funcionó y construyó KFC. La parte triste, cuando le preguntaron años después, dijo que su único arrepentimiento real era no haber tomado ese riesgo 30 años antes. Imagina lo que hubiera podido construir con 3 décadas adicionales. Pero al menos él lo hizo eventualmente. La mayoría de la gente ni siquiera llega a eso. Hay otro estudio, este de la Universidad de Northwestern, que siguió a personas desde los 25 hasta los 75 años. Midieron su satisfacción de vida en diferentes puntos. ¿Sabes qué grupo reportó la satisfacción más alta en sus 60s y 70s? No los que tuvieron las carreras más exitosas financieramente, no los que jugaron a lo seguro y tuvieron 0 problemas. Fueron los que tomaron riesgos significativos en sus 20s y 30s, incluso si algunos de esos riesgos fallaron. ¿Por qué? Porque tenían menos arrepentimientos, porque habían intentado cosas, porque cuando se miraban al espejo podían decir, lo intenté, realmente lo intenté. Y eso, mi amigo, vale más que cualquier cantidad de dinero o seguridad, porque puedes recuperarte de un fracaso financiero. Es difícil, pero puedes. No te puedes recuperar del arrepentimiento de nunca haberlo intentado. Ese se queda contigo hasta que te mueres. Ok, ahora déjame mostrarte por qué esto no es solo un tema emocional o filosófico, es literalmente matemática. Existe un concepto en economía conductual llamado optionality, opcionalidad. Básicamente significa cuántas puertas tienes abiertas. Cuando tienes 25 años, tu opcionalidad es masiva. Puedes vivir con casi nada, roommates, ramen, lo que sea. No tienes hipoteca ni hijos. Puedes mudarte a cualquier ciudad del mundo con una mochila. Si algo no funciona, tienes décadas para recuperarte. Tu costo de vida puede ser literalmente $800 o $1,500 al mes si es necesario. Cuando tienes 45, tienes hipoteca o renta cara, tienes hijos en escuela, tienes auto que pagar, tienes un estilo de vida establecido, tu pareja tiene expectativas, tu costo mínimo de vida es fácilmente $5,000 a $10,000 al mes. Esto significa que a los 25, un fracaso es, bueno, tendré que comer ramen 6 meses más y vivir con roommates. A los 45, un fracaso es, voy a perder mi casa, no puedo pagar la escuela de mis hijos, mi matrimonio está en riesgo. Las apuestas son radicalmente diferentes. Y hay data sobre esto. Un estudio del Journal of Business Venturing encontró que la tasa de éxito de emprendimientos iniciados por personas de 20 a 30 años es básicamente la misma que los iniciados por personas de 40 a 50 años. Alrededor del 30 a 40% sobreviven más de 5 años. Pero, y este es un pero gigante, cuando los jóvenes fracasan, se recuperan en promedio en 1 a 2 años. Cuando personas mayores con responsabilidades fracasan, la recuperación promedio es de 5 a 7 años. Misma tasa de fracaso, costo de recuperación 3 a 5 veces mayor. ¿Ves por qué matemáticamente tiene sentido tomar riesgos más grandes cuando eres joven? No es ser irresponsable, es entender probabilidades y consecuencias. Y hay algo más que nadie te dice. Tu energía y optimismo también son un asset que disminuye con la edad. No estoy siendo edadista, es simple biología. Un estudio publicado en el American Journal of Medicine encontró que tu energía física pico es entre los 20 y 30 años. Tu capacidad de trabajar 80 horas a la semana si es necesario, recuperarte de fracasos rápido, tener el optimismo para intentar de nuevo después de que te rechacen 50 veces. Todo eso disminuye con la edad. No desaparece, pero disminuye. Entonces no solo tienes más flexibilidad financiera cuando eres joven, tienes más energía, más optimismo, más tiempo, menos que perder. Es la tormenta perfecta de condiciones para tomar riesgos. Y la mayoría de la gente la desperdicia porque le tienen miedo a lo que sus papás o amigos van a pensar, lo cual me lleva a... Ok, hablemos del elefante en la habitación.
Sé exactamente lo que estás pensando. Sí, todo suena bien, pero yo tengo que pagar préstamos estudiantiles, o tengo responsabilidades, o no todos podemos darnos ese lujo. Y mira, respeto eso, en serio. No estoy diciendo que renuncies mañana sin plan. Pero déjame contarte algo que descubrió un psicólogo llamado Dan Ariely del MIT. Hizo un estudio donde le preguntó a 1000 personas por qué no habían tomado riesgos de carrera que querían tomar. El 89% dijo cosas como responsabilidades financieras, no era el momento correcto, tenía que ser prudente. Pero luego les hizo la misma pregunta de otra forma. Si tuvieras un año de gastos ahorrados y garantía de que no morirías de hambre, ¿tomarías ese riesgo? Adivina qué, el 76% dijo que sí. O sea que el problema no era realmente las responsabilidades, era el miedo disfrazado de responsabilidades. Y lo entiendo, el miedo es real, es válido, pero también es engañoso. Tu cerebro está programado para evitar riesgo, porque hace 10.000 años, tomar riesgo significaba literalmente que te comía un tigre. Entonces tenemos este instinto profundo de quedarnos con lo conocido. Pero vivimos en 2025, no en las cavernas. El peor escenario de fracasar en tu startup no es que te mueras, es que, ¿qué? Tienes que conseguir otro trabajo, vivir con menos lujos un tiempo, mudarte a un lugar más barato. En serio, escribe tu peor escenario real. No lo que sientes, lo que realmente pasaría. Te apuesto que es mucho menos catastrófico de lo que tu cerebro te hace creer. Y aquí está la clave. Hay una enorme diferencia entre riesgo tonto y riesgo calculado. Riesgo tonto es, voy a renunciar, sacar un préstamo de 50K y apostar todo a una idea que no he validado. Riesgo calculado es, voy a ahorrar 6 meses de gastos, validar mi idea con clientes reales, construir un MVP, y si muestra atracción, entonces haré la transición. La mayoría de los emprendedores exitosos no tomaron riesgos tontos, tomaron riesgos calculados. Jeff Bezos trabajó en un hedge fund, ahorró dinero, luego dejó su trabajo para hacer Amazon, y aún así le dio a su empresa un 30% de probabilidad de éxito, pero tomó el riesgo porque entendió que el costo de no intentarlo era mayor. Hay una frase suya que me encanta. Sabrás que tomaste la decisión correcta si a los 80 años minimizas tus arrepentimientos. Deja que eso se asiente. ¿Vas a tener 80 años y arrepentirte de haber intentado y fallado? Probablemente no. ¿Vas a tener 80 años y arrepentirte de nunca haberlo intentado? Casi garantizado que sí. Ok, suficiente teoría y estudios. ¿Qué haces con toda esta información? Aquí está el plan real, sin romantizarlo. Si tienes menos de 30 años, primo, eres rico en tiempo aunque seas pobre en dinero. Entiende eso. Tienes un asset que billonarios pagarían millones por tener de nuevo. Décadas por delante. Paso 1. Calcula tu número de supervivencia mínima. Renta más barata, más comida básica, más transporte, más servicios. Probablemente son $800 a $1,500 al mes. No 5,000. No mantener tu estilo de vida actual. Supervivencia. Paso 2. Ahorra 6 a 12 meses de ese número. No de tu salario actual, de tu número de supervivencia. Si es 1,000 al mes, necesitas 6,000 a 12,000 ahorrados. Eso es tu colchón. Paso 3. Mientras ahorras, identifica un riesgo específico que quieres tomar. No 5. 1. Un negocio, un cambio de carrera, una mudanza, lo que sea. Pero uno que tenga potencial de aprendizaje alto, aunque falle, aprendes habilidades valiosas. Potencial de ingreso 2 a 5 veces tu actual, si funciona. Y costo de fracaso manejable. No vas a endeudarte hasta el cuello. Paso 4. Dale 12 a 24 meses de intento real. No un 3 meses y si no funciona me rindo. Un año o 2 de compromiso serio. Si tienes 30 o 40 años, no es tarde, pero tienes que ser más estratégico. Ya no puedes tomar los mismos riesgos gigantes, pero puedes hacer un side hustle agresivo por 2 años mientras mantienes tu trabajo. Sí, va a ser brutal, pero es temporal. O hacer un cambio lateral de carrera hacia industrias de mayor crecimiento, o invertir agresivamente en activos riesgosos, startups, cripto, real estate, cosas que toman riesgo por ti. Si tienes más de 40 años, mira, los riesgos masivos probablemente no son lo tuyo ya, pero todavía puedes hacer movimientos significativos. Puedes mentorear y tomar equity en empresas jóvenes, puedes hacer consulting o freelance en paralelo para diversificar ingresos, puedes hacer angel investing si tienes capital. No es tarde para cambiar tu vida, pero cada año que pasa, las ecuaciones se ponen menos favorables. Así que si vas a hacer algo, hazlo ahora, no en 5 años cuando esté más listo. Mira, sé que este video fue medio pesado.
No es el típico contenido motivacional de sigue tus sueños con musiquita inspiracional, pero es la verdad. Y la verdad es que cada día que pasa jugando a lo seguro, estás pagando un costo invisible. No lo ves, no lo sientes, pero lo estás pagando. En dinero que nunca ganaste, en habilidades que nunca desarrollaste, en experiencias que nunca tuviste y eventualmente en arrepentimientos que nunca podrás borrar. Y antes de que digas, pero es que no todos pueden ser emprendedores, déjame ser claro. No estoy diciendo que todos tienen que iniciar una empresa. Estoy diciendo que todos deberían aprovechar su juventud para experimentar, para probar cosas, para tomar riesgos calculados, para descubrir de qué están hechos realmente. Porque cuando llegas a los 60 o 70, vas a recordar las cosas que hiciste y cómo te hicieron sentir. No vas a recordar esos sábados que te quedaste en tu departamento porque tenías que ahorrar, o esos trabajos seguros que odiabas, pero que pagaban las cuentas. Vas a recordar las veces que te arriesgaste, que fallaste, que te levantaste, que lo intentaste otra vez. Eso es lo que hace una vida memorable. No la seguridad, la aventura. Así que mi reto para ti hoy, escribe una cosa que has estado evitando por miedo, un riesgo que has estado postergando, y pregúntate honestamente, ¿qué es lo peor que puede pasar realmente? Y luego, ¿me voy a arrepentir más de intentarlo o de no intentarlo? Apuesto a que ya sabes la respuesta. Si este video te removió algo por dentro, aunque sea un poquito, dale like y suscríbete, porque vamos a seguir rompiendo estas ilusiones de seguridad que nos venden. Y déjame en los comentarios, ¿qué riesgo has estado evitando? Chao.